Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén muy bien y listos para sumergirnos en el fascinante mundo de las celebridades, porque hoy tenemos un tema que estoy segura va a encender la chispa de la curiosidad en muchos de ustedes. Vamos a hablar de una pareja que ha capturado la atención de miles y miles de fans alrededor del mundo, no solo por su talento, sino también por esa química que traspasa la pantalla. Sí, hablo de Demet Özdemir y Can Yaman. Pero no vamos a quedarnos en lo superficial, no señor. Hoy vamos a ir un poco más allá a tratar de descifrar, basándonos en sus propias palabras, en sus gestos, en las entrevistas y en lo que dicen a su alrededor, qué es lo que la talentosa Demet Özdemir realmente busca en un hombre específicamente, en alguien como Can Yaman. Así que si te interesa saber qué ingredientes secretos podría estar buscando Demet en una relación, o simplemente eres fan de esta pareja y te gusta estar al tanto de los detalles, quédate conmigo porque este vídeo te va a encantar. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, los invito cordialmente a que hagan clic en ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Ahora sí, sin más preámbulos, empecemos con este misterio. Siempre es emocionante cuando dos personas que vemos brillar en la pantalla comparten una conexión tan fuerte fuera de ella, ¿verdad? Y en el caso de Demet Özdemir y Can Yaman, esa conexión fue, y para muchos fans sigue siendo, palpable. Desde que protagonizaron juntos Erkenci, la química entre ellos fue innegable. Los admiradores inmediatamente se enamoraron de sus personajes, Sanem y Can, y por supuesto, empezaron a soñar con que esa magia se trasladara a la vida real. Y aunque las relaciones de celebridades a menudo son complejas y están sujetas a especulaciones, las palabras de Demet Özdemir, a lo largo de diferentes entrevistas, nos han dado pistas valiosas sobre lo que valora en una pareja. No se trata solo de una lista de requisitos rígida, sino más bien de cualidades, de actitudes, de un sentir profundo que ella busca en la persona que comparte su vida. Cuando hablamos de lo que Demet Özdemir busca en Can Yaman, o en cualquier hombre, tenemos que mirar las entrevistas que ha dado, las veces que ha hablado de sus relaciones pasadas y presentes, y cómo describe su ideal. Una de las cosas que más resalta, y que es fundamental en cualquier relación sana, es la comunicación y la comprensión mutua. Demet, al ser una persona que trabaja en un medio tan público y expuesto, seguramente valora a alguien que pueda entender la presión, el ritmo de vida, y que sobre todo pueda hablar abiertamente de sentimientos, de miedos, de expectativas. Ella ha mencionado en varias ocasiones la importancia de tener una conexión genuina, donde las palabras no solo se escuchen, sino que se entiendan, y donde haya un espacio seguro para ser uno mismo. No se trata solo de tener conversaciones ligeras, sino de poder conectar a un nivel más profundo, de compartir pensamientos y emociones sin temor a ser juzgado. Y en Can Yaman, que también es un actor con una carrera en ascenso y una figura pública importante, es muy probable que haya encontrado a alguien que pueda empatizar con estas realidades, alguien que entiende la importancia de tener un pilar sólido en la vida, especialmente cuando la vida es tan vertiginosa. Otro aspecto crucial que Demet parece buscar es la apertura y la honestidad. En un mundo donde las apariencias a veces lo son todo, ella parece valorar a las personas que son auténticas, que no temen mostrar sus verdaderos sentimientos o sus vulnerabilidades. La honestidad no es solo decir la verdad, sino vivirla. Es ser transparente en las intenciones, ser fiel a uno mismo y a la otra persona. Y en el contexto de una relación con una figura pública, donde siempre hay ojos observando, la honestidad se vuelve aún más valiosa. Significa poder construir una relación sobre una base sólida de confianza, donde no haya secretos ni dobles juegos. Y si pensamos en Can, él también ha sido bastante abierto sobre su vida, sobre sus aspiraciones, lo que sugiere una compatibilidad en este aspecto. Las parejas que logran sobrevivir y prosperar, especialmente bajo el escrutinio público, suelen ser aquellas donde la honestidad es un pilar fundamental. Además de la comunicación y la honestidad, algo que Demet Özdemir ha demostrado valorar, y que es muy evidente en sus elecciones y en cómo se expresa, es la inteligencia emocional y la madurez. No se trata solo de tener una buena conversación, sino de saber gestionar las emociones, tanto las propias como las de la pareja. Buscar a alguien que sea capaz de afrontar los desafíos con calma, que tenga la capacidad de resolver conflictos de manera constructiva y que ofrezca un apoyo incondicional. La madurez en una relación va más allá de la edad, implica responsabilidad, empatía y la capacidad de ver más allá de uno mismo.
En una relación, especialmente cuando se está en el ojo público, los momentos de estrés y las presiones externas son inevitables. Tener una pareja con inteligencia emocional es como tener un ancla en medio de la tormenta, alguien que te ayuda a mantener el equilibrio. Y si observamos la forma en que Kanyaman maneja su carrera, su imagen pública, y las situaciones que se presentan, parece tener una buena dosis de madurez y control emocional. Ahora hablemos de algo que quizás no se dice explícitamente en las entrevistas, pero que se percibe en la forma en que Demet actúa y en las relaciones que ha tenido, y es el asterisco sentido del humor y la chispa. Las relaciones exitosas, y más aún las que nacen en sets de grabación, a menudo se nutren de la risa, de la diversión, de la capacidad de tomarse las cosas con ligereza cuando es necesario. Demet es conocida por su personalidad vibrante y alegre, y es natural que busque a alguien que pueda complementar esa energía. Alguien con quien pueda reír, compartir momentos de complicidad, y que le haga sentir ligera y feliz. Y pensando en Kan, en los clips detrás de cámaras, en las entrevistas conjuntas que tuvieron durante Erkencicus, se veía esa espontaneidad, esa complicidad juguetona entre ellos. Esa chispa que hace que una relación sea emocionante y divertida, no solo un compromiso. Esa capacidad de hacer sonreír al otro, de crear momentos memorables, es un ingrediente invaluable. También es importante mencionar la ambición y el respeto por las carreras individuales. Tanto Demet Özdemir como Kanyaman son actores jóvenes y ambiciosos, con carreras en constante crecimiento. Ella ha hablado de la importancia de tener una pareja que apoye sus sueños y sus objetivos profesionales. Alguien que no se sienta amenazado por su éxito, sino que lo celebre. Que entienda el esfuerzo y la dedicación que implica estar en este negocio, y que sea un compañero en este viaje, más que un obstáculo. El respeto por el espacio personal y profesional es fundamental. Ambos tienen sus propios proyectos, sus propias pasiones. Tener a alguien que te impulse a ser la mejor versión de ti mismo, que te motive a alcanzar tus metas, es algo que sin duda Demet Özdemir valora. Y Kan, al estar en una trayectoria similar, podría entender perfectamente esta necesidad de crecimiento y de apoyo mutuo. Y por supuesto, no podemos olvidar el aspecto del cariño y la conexión física. Si bien Demet es una persona discreta con su vida privada, es innegable que en las relaciones, especialmente en las relaciones románticas, el cariño, la ternura y la conexión física juegan un papel importantísimo. Las miradas cómplices, los gestos de afecto, la forma en que se apoyan mutuamente son indicadores de una relación profunda. Y en el caso de Demet y Kan, las interacciones que compartieron, tanto en pantalla como en algunas ocasiones públicas, transmitían esa conexión genuina, esa ternura que va más allá de la actuación. Es esa sensación de sentirse seguro, amado y cuidado. Si bien es fácil especular y analizar las relaciones de las celebridades, lo importante es recordar que en el fondo, todos buscamos cualidades similares, respeto, amor, comprensión, diversión y un compañero de vida con quien compartir los altibajos. Demet Özdemir, a través de sus palabras y su forma de ser, nos muestra que busca una conexión auténtica, una relación basada en la honestidad, la comunicación, el apoyo mutuo y la capacidad de compartir momentos de alegría y de construir un futuro juntos. Y si pensamos en Kanyaman, las cualidades que él proyecta, su energía, su carisma, y su aparente comprensión de la vida de Demet, sugieren que podría ser el tipo de persona que ella busca. Al final del día, las relaciones son un camino de descubrimiento mutuo, y cada persona tiene su propia visión de lo que constituye una pareja ideal. Lo que podemos inferir de Demet Özdemir es que busca a alguien que sea un verdadero compañero, un confidente, y alguien que la haga sentir amada y valorada, sin dejar de lado la diversión y la aventura que la vida puede ofrecer. Y es precisamente esa combinación de profundidad emocional, honestidad y un toque de picardía lo que parece resonar en ella. Y así llegamos al final de este vídeo. Hemos intentado desentrañar un poquito de lo que la talentosa Demet Özdemir busca en una relación, y cómo esas cualidades podrían encajar con la figura de Kanyaman. Espero que hayan disfrutado de esta conversación tanto como yo. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que Demet y Kan encajaban bien? ¿Qué otras cualidades consideran importantes en una pareja? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y conversar con ustedes. No olviden, si les ha gustado este vídeo, por favor, denle un gran me gusta, compártanlo con sus amigos y, lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para más contenido interesante como este. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo.
Adiós.